Shalom Alejem y gracias nuevamente por estar con nosotros en esta nueva parashá, en esta nueva aliyah de la parashá. En esta ocasión es la parashá Mishpatim. Esta parashá, bueno, es Mishpat, más que los juicios, en su forma plural es Mishpatim, los juicios. Nos habla de algunos temas un poco raros, que si no es a la luz de otros recursos, muy difícil podríamos entenderlo. En esta ocasión hay un tema cuando dos hombres se pelean y uno golpea al otro y sale herido. Él nos dice que lo va a sanar y que va a pagar los daños. Pero existen dos palabras similares o repiten las dos palabras, pero cuando hay algo en la Torá que lo repita no es que quiera hacer énfasis, sino que tiene doble instrucción o eso tiene un significado adicional. Y para eso déjeme leerle una parte, un extracto pequeño del libro de La anatomía del alma, de Rabbi Nachman de Breslov, en el capítulo 5, nos dice algo muy interesante que es algo similar a esto. Así como un maestro artesano puede esculpir una figura humana en la piedra, así el maestro artesano diseñó el cuerpo en la forma exacta del alma. Dado que el alma en sí es un paralelo de la composición de la Torá, con sus mismos positivas y sus prohibiciones. De la misma manera, los miembros del cuerpo, si bien formados por los 4 elementos materiales, son paralelos a los miembros del alma y las correspondientes mismos. Adán debió vivir eternamente, pero al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, degradó el alma y el cuerpo. Como resultado, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte descendieron sobre la humanidad, tal y como le fue advertido al Adán, cuando le dicen en Bereshit 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no habrás de comer, pues en el día que de él comieres, mot tamot, de seguro morirás, se traduce en español. En hebreo es mot tamot, es morir, morirás. La doble expresión mot tamot es morir, morirás, indicando una doble muerte, en este caso, tanto física como espiritual. Adán fue el paradigma del hombre espiritual. Sin embargo, habiendo comido del árbol del bien y del mal, descendió a un nivel material, arrastrando consigo a toda la creación. Más aún, al probar el bien y el mal, hizo que toda la creación se volviera una mezcla de bien y mal. Y ahí vienen nuevamente los dos términos, mot, tamot. Así como vamos a ver ahora esos dos términos, porque nos dicen verapó y yerapé. Así nos dice esta parashá. Pero vamos a entrar en nuestros textos. Entonces comenzamos con las palabras verapó, yerapé. Así vamos a comenzar y recordemos que esta es la segunda aliyah de la parashá Mishpatim. Y tenemos Shemot capítulo 20, 21 al 22, 3. El texto nos dice de esta manera. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayera en cama, si se levantara y anduviera fuera de su bastón, sobre su bastón, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y aquí vemos nosotros, en español, hará que le curen, en hebreo es verapé yerapó. Así nos dice. Esta sección de Shemot capítulo 21, 19, de el riña en todo caso, aquí nos dice que permite en todo caso o le da la opción a que el médico lo sane. Aparentemente aquí dice lo sanará. Estuvo sin trabajar y hará que lo cure. En todo caso un médico. Estas dos palabras nos implican dos formas. Una forma fácil y una forma difícil. Esta sería, verapé, sería la manera fácil. Y yerapé o yerapó, bueno, la diferencia son las vocales, sería una forma difícil y peligrosa. Dentro del Talmud hay muchas narraciones de que si se le acepta o no primeramente visitar al doctor y después consultar al creador. Hay varios desacuerdos.
nos dice que la víctima debe de ser tratada y la cuenta debe de ir por parte del que lo agredió. Pero también hay un reclamo, porque el rey Asa, rey de Judea o rey de Judá, cuando estaba enfermo no buscó al Creador, sino buscó a los médicos, como lo registra 2 de Crónicas 16:12. Entonces, es de aquí que nos damos cuenta que es lo primero. ¿Es malo en todo caso ir al doctor? Claro que no, pero primero nos da una instrucción, verapó. Y vamos a analizar este texto de verapó. El Ibn Ezra, es un comentarista, con respecto al Levítico 21:19, establece una diferencia, y aquí vamos a hablar un poco de las heridas externas y las enfermedades internas. Las heridas externas tienen autorización de atención médica, a partir del mencionado verso de Éxodo, como decimos, un golpe en la cara. Pero en el caso de enfermedades internas, debemos volver nuestra mirada al Creador. Es muy importante esto. Debemos volver nuestra mirada al Creador de toda carne. Así como Job, quien padeció mucho de dolor, lo expresó en su enfermedad interna. Cuando lo expresa en el libro de Job 5:18. Yahweh causó ambos, tanto el dolor como la curación. Y volviendo al ejemplo entonces, el rey Asa cometió un error. Así, al emplear médicos para tratar sus enfermedades internas. Aquí nos habla de dos cosas, enfermedades internas y enfermedades externas. En este caso, el ejemplo que tenemos nosotros son enfermedades externas. Y entonces puede acudir al médico con algún medicamento, pero en su preferencia natural. Así. Y vamos a traer algún ejemplo, porque tenemos que irnos necesariamente a este ejemplo. El Talmud en Pesajín capítulo 4 o Mishnah 9, bueno, hay varias citas, pero vamos a tomar dos. El Talmud en Baba Kamá 85a y Berajot 10b se ven estas prácticas de Verapó Cherape. Y aquí nos declara que el rey Hizquiayu, o Ezequías como le podemos llamar, enfermó. Pero hay algo que nos relata muy interesante y se lo voy a compartir en esta ocasión. El rey Hizquiyá, nosotros sabemos, fue un rey muy celoso. Fue un rey que quería hacer lo recto delante del Creador. Mas, sin embargo, cometió algunos errores. Y bueno, los errores estamos sujetos todos a ellos. Pero vamos a empezar con el asunto. Nos dice que Isaías, el profeta Isaías, visita al rey Ezequías. Y nos dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Sí. Pero recordemos un poquito solamente que hasta Ezequías nadie se enfermaba y sanaba. El Talmud también nos relata, por ejemplo, nuestro patriarca Jacob. Él pidió la enfermedad como un preludio a la muerte para arreglar su casa. Que es lo mismo que le dice aquí Isaías. Ezequías se enferma de muerte. Ya estaba para morir, así como el profeta o el patriarca Jacob. Y dice, y yo, el profeta Isaías ben Amós, vine a él y le dije, así dice Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es exactamente hasta ese momento del rey Ezequías, nadie vivía a una enfermedad. La enfermedad era para arreglar sus cosas, como lo acabamos de mencionar. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esto parece redundante. Morirás y no vivirás, lógico. Pero bueno, aquí nos da un poco de explicación que morirás en este mundo y no vivirás en el mundo por venir. Pero entonces Ezequías empieza a hacer una serie de comentarios. No acepta su muerte
o la forma en que lo están tratando de que muera. Y él dice, ¿por qué transgresión me castiga? Ese es el punto. Ok, me van a matar, pero ¿por qué? ¿Por qué esa transgresión? ¿Qué fue lo que realmente hice yo? Aparte de que todos los humanos cometemos errores. Y aquí viene un comentario del Midrash, una discusión. Isaías le dice, ¿por qué no te casaste ni te involucraste en la procreación? Ezequiel le contesta y se disculpó. No tuve hijos porque imaginé por inspiración por la Raja Kodesh que los hijos que emerjan de mí no serán virtuosos. Ezequiel quiso decir que había visto que sus hijos estaban destinados a ser malvados. De hecho, su hijo Manashe pecó mucho y pensó que era preferible no tener hijos. El profeta Isaías le dijo, ¿por qué te involucraste con los secretos del santo bendito sea él? Lo que se te ha ordenado la misma de la procreación debe realizar, y lo que es aceptable a los ojos de Yahweh, que sea. Déjalo actuar, como así lo he decidido. Si tus hijos son sadí, que son justos o injustos, deja que siga su curso. Ezequiel le dijo, es una conversación. Recordemos que Isaías le va a decir a Ezequiel que se prepare porque va a morir. Ezequiel le dice a Isaías, ahora dame tu hija como esposa, quizá mi mérito y el tuyo harán que surja de mí hijos virtuosos. Isaías le dijo, el decreto ya ha sido decretado en tu contra, y este juicio no puede ser cambiado. Enfermedad de muerte. Ezequiel le dijo, hijo de Amos, cesa tu profecía y vete. Mientras el profeta hablaba como el emisario de Yahweh, Ezequiel estaba obligado a escucharlo. Sin embargo, no estaba obligado a aceptar la opinión personal de Isaías de que no había posibilidad de misericordia, de rajamín y de curación. Así era el profeta, directo. Ezequiel continuó, he recibido una recomendación de la casa del padre de mi padre, del rey David, el padre fundador de la dinastía de los reyes de Judá. Incluso si una espada afilada descansa sobre el cuello de una persona, no debe evitarse por rajar, pedir, no darnos por vencidos. Todavía se puede esperar por sus oraciones sean respondidas, como lo fue el propio David cuando vio al ángel de la destrucción. Sin embargo, oró por Rahamín y sus oraciones fueron respondidas. Y queremos decir que David, murió, pero fue muy difícil para el ángel de la muerte que se lo llevara, y hemos contado esa narrativa en alguna ocasión. Nos dice, con respecto al hecho de que no hay que desesperar de la misericordia de Yahweh, aquí la Gemara nos menciona que también era su identificación de que Rabí Yohanan y el rabino Eliezer ambos dijeron, incluso si una espada aguda está descansando sobre el cuello de una persona, no debe abstenerse de orar por Raham. Así como nos dicen las palabras de Job, aunque él me matare, confiaré en él. Y aquí sigue entonces la discusión. Pero nos dice que, habiendo escuchado la dura profecía de Isaías, que si era dura, era tajante, inmediatamente Ezequías volvió su rostro hacia la pared y lloró. Oró. Así nos lo dice Isaías capítulo 38, 2. La Gemara hace una pregunta. ¿Qué significa la palabra mur, kir, en hebreo? En este contexto, porque Ezequías volvió la cara a la pared. El rabino Shimon ben Lakish dijo, esto es simbólico al hecho de que Ezequías oró a Yahweh desde las cámaras, kirot, desde lo más profundo de su corazón. No es una oración vana, se rasgó su alma, clamó. Mi angustia, estoy sufriendo. Las cámaras de mi corazón gime desde dentro de mí, como nos dicta Jeremías capítulo 4, 19. Ezequías tenía la intención de evocar asuntos relacionados con una pared, y dijo ante el Creador, Maestro del universo, y si la mujer de Sunem, que hizo una sola pared pequeña en el techo para el profeta Elisha, reviviste su hijo, más aún si le das vida al descendiente del padre de mi padre, el rey Salomón, quien cubrió todo el santuario del Kadosh del templo con plata y oro, en su oración Ezequías dijo, por favor, Yahweh, recuerda que caminé delante de ti en verdad y con todo el corazón. Esta es una oración del profeta, del rey Ezequías. Y lo que fue bueno a tus ojos lo hice. Ezequías lloró bastante.
Esto no se daba por vencido Ezequías. Pero nos dicen los sabios que el rey Ezequías realizó seis acciones innovadoras. Con respecto a tres, los sabios estuvieron de acuerdo con él, y con respecto a tres, no estuvieron de acuerdo con él. Con respecto a tres acciones, los sabios que estuvieron de acuerdo con él, es que escondió el libro de los remedios. Y tuve que haber contado esto porque quería llegar precisamente al libro de los remedios. ¿Qué se encontraba en el libro de los remedios que el rey Ezequías pensó que por haber escondido el libro de los remedios, por eso le estaban determinando su muerte? Suprimió o escondió el libro de los remedios y estuvieron de acuerdo con él. Este rey molió la serpiente de cobre. Recordemos la serpiente de cobre, que en la travesía por el desierto, Moshe levanta un asta con una serpiente para que todos aquellos que voltearan a Yahweh fuesen sanados. Pero el libro de los remedios, esto viene un poquito más atrás, bueno, viene desde Adán. Pero es que también este es un regalo del ángel Rafael. Cuando Moshe sube por la Torá, cuando él discute con los malajim el por qué tenía que traer la Torá a esta tierra, a este mundo, después de haberles ganado, en todo caso, hacerlos entender que el ser humano está dañado y su único recurso, su única vacuna es la Torá, Rafael le dio este libro, el libro de los remedios, y le dio todas las fórmulas o las claves de las hierbas medicinales de la tierra. Pero Ezequías era tan fiel como él lo dice, que él veía a la gente que se acercaba al Creador por interés de ser sanados. Así como cuando levantan la serpiente de cobre, ¿cuál era la intención? Era que el hombre volteara hacia el Creador y se sanara. No tanto a la serpiente. Volteara al Creador y se sanara. Y precisamente se sanaba. Pero muchos lo hicieron ya como una forma rápida de sanarse. De igual manera, el libro de los remedios era para orar primeramente al Creador, pedirle la sanidad, porque como lo dijimos, o como lo dijo Job, es específico, el dolor y la sanidad son parte de Yahweh. Entonces, el rey Ezequías, celoso de que solamente iban a consultar el libro de los remedios y no le daban gracias a Dios, no al Creador. Dios, porque estoy leyendo la parte literal. No le daban el crédito, iban directamente para su sanidad, pero no solo eso, no el pueblo de Israel, varias personas que no eran del pueblo de Israel. El único beneficio era sanarse. Y él dice aquí que hubieron tres acciones que estuvieron de acuerdo con él, que escondió el libro de los remedios, estuvieron con él, él molió la serpiente de cobre a través de la cual se hicieron milagros para Israel. Vemos Números 21:9, destruyéndola, que le contaba, porque había sido utilizada en la adoración, en Segunda de Reyes, capítulo 18:4. Y estuvieron de acuerdo también con él. Arrastró los huesos de su malvado padre, el rey Acaz, sobre una cama de cuerdas, lo que significa que no le otorgó a su padre un funeral digno de un rey. Y estuvieron de acuerdo con él, que más adelante en el profeta Jeremías se lo reclaman, porque capturan al rey, lo capturan, lo llevan a Babilonia y después le regresan, pero ese es otro asunto. Sin embargo, con respecto a estas tres innovaciones, los sabios de su generación no estaban de acuerdo con él. Aquí nos da tres cosas: que paró las aguas del Gihón, del estanque de Siloán, esto es lo que no se lo perdonaron, desviando su agua hacia la ciudad por medio de un túnel, y no estuvieron de acuerdo con él. Cortó las puertas del santuario y las envió al rey de Asiria, no estuvieron de acuerdo con él. Intercaló un mes en Nisan, creando un año bisiesto al agregar un mes adicional durante el mes de Abib o Nisan. Esa intercalación debería realizarse al final de Adar. Tampoco
estuvieron de acuerdo con él. Entonces, por eso es que Ezequías dice, ¿cuál fue mi error? ¿Qué hice? A partir de esto, Ezequías hace una oración modesta, pero efectiva, en base a los méritos que hizo de esconder el libro de los milagros, aunque por otra parte le estaba negando la sanidad a las personas. Y ese era un problema. Aunque más adelante le dan la oportunidad. Más adelante le dan la oportunidad y regresa el profeta Isaías y le dice, bueno, no vas a morir. Algo arreglaste, algo hiciste, el Creador te va a hablar y te va a decir que efectivamente no vas a morir por lo que hiciste. Vas a vivir 15 años más. Con respecto a tu enfermedad, no te preocupes. Ponte una pasta de higos, que este era el punto. Y es que esta pasta de higos o esta receta estaba precisamente en el libro de los remedios. Quiere decir que se volvió a abrir el libro de los remedios. Finalmente, el rey, es sanado. Entonces, esta sería la primera parte de sanidad fácil. Verapo. Hablar con el Creador. Si viene una enfermedad interna, cualquier enfermedad, tomamos de base el pleito, la riña, pero en cualquier clase de enfermedad, lo primero, el rey David enfermó de muerte, no fue al médico, porque él tenía las dos opciones, de acuerdo a la Torá. Recordemos que el libro de Shemot es mucho anterior al rey Ezequías. Él sabía las dos formas. Sabía la forma de las plantas, el libro de los remedios, pero también sabía la otra forma, que es la más rígida y la más estricta. Y esta es muy difícil de llevarla. No es aconsejable llevarla. Duele mucho. Y eso es entonces la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Verapo. Esta otra parte es con juicio porque lo encontramos dentro de la línea de la columna izquierda. Esto sería entonces sanar con rigor y a través del médico. La anatomía del alma nos da una serie de recomendaciones que lo importante es pelear por la vida, eso sí. Primeramente con las hierbas, y si no sucede eso con las hierbas, la segunda opción. No debemos dejar de luchar por nuestra vida, así como el rey Ezequías no dejó de luchar por su vida. Pero esta forma es más dura porque el médico, más allá de que conozca nuestra parte externa o la parte interna por su constante estudio, el médico antes de sanar tiene que ponerse en las manos del Creador, que en la actualidad no sucede eso. Ellos lo que se ponen es en su mente el dinero más que la salud de las personas. Pero un médico tiene que encomendarse al Creador para no dañar, que es muy difícil, no dañar otros órganos, que es casi imposible porque la medicina va a dañar otros órganos, va a traer sus daños, como le dicen, colaterales. Entonces sí, casi como algo exacto para sanar su enfermedad interna, que es una forma, le vuelvo a repetir, aquí nos dice, es una forma con rigor. El médico cura una cosa y afecta otros órganos. Los efectos negativos debido a los medicamentos químicos. Aquí es la última opción, tal vez la más fuerte, es la que debemos de esperar al último. Primeramente, cuando sucede algo, una enfermedad,
es acudir al Creador, así como el rey. Por eso le puse ese ejemplo. Él, con pedir perdón, arreglar las cuentas con el Creador, lo único que necesitó fue una pasta de higos. Hay muchas plantas medicinales que se han dejado de utilizar, porque esto es una gran fábrica, esto es una gran mina de oro, y bueno, nos han robado hasta nuestra fe. Cualquier dolor de cabeza, no pensamos en que hemos transgredido algo. Cualquier cosa interna, jamás pensamos que hemos ofendido al Creador. Pensamos que tenemos que ir al médico y que estos nos van a sanar. Pero sería esto ilógico. ¿Por qué nos tendrían que sanar si ellos no nos pusieron la enfermedad? Pero hay algo interesante, y déjeme decirle esto. El libro del Zohar nos cita un libro en posesión de un doctor Kartna, así nos dice. Y nos dice que cuando un médico sabio va a visitar al enfermo, lo encuentra en estado yermo. ¿Sí? Esto significa lo siguiente. Estado yermo nos da la explicación del Zohar. La enfermedad lo ha puesto al paciente en la cárcel del rey, llamado el desierto yermo. Ahora bien, dado que Yahweh ordenó que fuera arrestado y puesto en la cárcel, es que el Creador manda las enfermedades como solución o como pago a transgresiones, o como que tenemos que levantar la vista, como cuando levantaron la serpiente, o como cuando escribieron el libro de los remedios. El asunto es voltear hacia el Creador. Nos dice, ahora bien, dado que Yahweh ordenó que fuera arrestado y puesto en la cárcel, no debería tratar de volver a Yahweh y arrepentirse. El rey David dice en los Salmos a su rey Masquil Eldad: afortunada la persona que es sabia con el hombre pobre. La persona que está en su lecho de enfermo es pobre. Si su amigo es un médico sabio, Yahweh bendice sus esfuerzos por curarlo. Esta es una opción que tenemos también. Es la más difícil. Puede dañarnos nuestros órganos. Y si el Creador nos puso en la cárcel, un médico no puede sacarnos. Pero esa es opción de nosotros. Este ha sido un breve resumen de la segunda aliyá de la Parashá Mishpatim. Gracias por su atención y hasta la próxima.